Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Le doy gracias a Dios porque me da una vez más la bendición y la oportunidad de estar con ustedes, hermanos, en Iglesia Tabernáculo. Y oímos, ¿verdad?, de lo que Dios está haciendo y nos gozamos, ¿verdad?, bastante. Y anhelamos y oraremos que Dios siga bendiciendo, ¿verdad?, grandemente. Es cierto, acabamos de llegar de Nayarit. Estábamos allá, Dios nos dio la oportunidad, nos abrió puertas para estar predicando en la sierra de Nayarit con los huicholes y los coras. Y yo me sentía en otro país allá, hermanos, ¿verdad? Yo estaba limitado porque yo nada más hablo español. Ellos hablan el dialecto, ¿verdad? Y ellos se olvidaban de que a veces estaba yo ahí entre ellos, entonces los oía. Fue una bendición, hermanos. Es una bendición, ¿verdad? Ser hijo de Dios. Es una bendición, ¿verdad? También ser siervo de Dios, ¿verdad? Predicar la palabra de Dios. Y pues ver esas bendiciones, ¿verdad? Ver cómo Dios está obrando, hermanos. Ver la obra de Dios, ¿verdad? Aquí en las iglesias, ¿verdad? En Monterrey, conocer, ¿verdad?, cómo está la obra de Dios y ver la obra de Dios en otros lugares, hermanos, y ver cómo hay pueblos de Dios, cómo Dios sigue obrando, ¿verdad? Y bueno, en todos lados hay necesidad, hermanos, espiritual. Estamos en necesidad espiritual, ¿verdad? Y bueno, les felicitamos también al pastor, a la iglesia, ¿verdad?, por tener ese querer de tener esta campaña, ¿verdad?, de avivamiento. Dice la palabra de Dios que todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Y bueno, pues Dios tiene algo para nosotros, hermanos, esta noche. Vamos a dejar que el Señor nos hable, pedirle al Señor que nos hable. Voy a invitarlos, hermanos, para que vayamos a nuestras Biblias, al libro de Segunda de Crónicas, el capítulo 35. Segunda de Crónicas 35, hermanos. Estamos hablando, ¿verdad?, en estos días se está hablando de avivamiento. En la palabra de Dios, hermanos, encontramos varios avivamientos registrados en el pueblo de Dios, hermanos. Y aquí tenemos, hermanos, un avivamiento, ¿verdad?, registrado antes de la cautividad del pueblo de Israel, ¿verdad?, en los días del rey Josías. Vemos, hermanos, este avivamiento. Vamos a estar aprendiendo, hermanos, esta noche sobre el proceso para el avivamiento. El proceso para el avivamiento. Y vamos a tener esta lectura, hermanos. Segunda de Crónicas 35, 1 y 2. Y luego voy a leer de los versículos al final, hermanos. No al final, sino versículo 16 hasta el verso 18. Voy a invitarlos a ponerse en pie, hermanos, una vez más, reverencia a la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios: Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén y sacrificaron a los 14 días del mes primero. Puso también a los sacerdotes en sus oficios y los confirmó en el ministerio de la casa de Jehová. Vamos a ver ahora el verso 16. Así fue preparado todo el servicio a Jehová en aquel día para celebrar la Pascua y para sacrificar los holocaustos sobre el altar de Jehová, conforme al mandamiento del rey Josías. Y los hijos de Israel estaban ahí celebrando la Pascua en aquel tiempo y la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel, el profeta,
Ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron ahí, juntamente con los moradores de Jerusalén. Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías. Vamos a orar así, hermanos. Luego pueden sentarse. En esta noche, Padre, estamos ante ti, agradecidos, Señor, por tu bondad, Señor, agradecidos por tu gran misericordia que tú tienes para con nosotros. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios, Señor, que nos das, Señor, cada día, cada momento. Estamos aquí, Señor, para glorificarte, Señor. Estamos aquí, Señor, para adorarte a ti, Señor, sabiendo que tú eres digno, Señor, de toda alabanza, de toda la gloria, Señor, de toda la honra. Estamos aquí, Señor, también para pedirte que tú, Señor, nos ministres en esta noche, como ya lo has hecho, Señor, a través, Señor, de los himnos, Señor, a través de las palabras del pastor, Señor. Que tú, Señor, nos sigas hablando, Padre, que tú obres en nosotros, Señor, que tú nos avives, Padre. Tú conoces la condición espiritual, Señor, en la que cada uno estamos, Dios. La situación particular, Señor, que estamos enfrentando. Y luego, Señor, que nos fortalezcas y que, Señor, pues tu palabra y espíritu obre en nosotros. Señor, nos hagas mejores hijos tuyos, Señor, mejores siervos tuyos. Señor, es en el nombre de Cristo que te lo rogamos, Padre. Amén. 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 Pueden sentarse, hermanos. El proceso para el avivamiento. Aquí, hermanos, encontramos en los versículos que hemos leído ya el clímax del avivamiento en los días de Josías. El rey Josías, ¿verdad?, había llevado al pueblo de Israel lo había vuelto a Dios, hermano. El pueblo está de regreso a Dios, están celebrando una Pascua, como dice la palabra de Dios ahí. No fue celebrada ninguna Pascua semejante desde los días de Samuel, ¿verdad? Ningún rey de Israel celebró esa Pascua. Estaban de fiesta, estaban de regreso a Dios. Pero en esto, hermanos, del avivamiento, hermanos, digo, aquí vemos, hermanos, como lo bonito, como el éxito. Pero este avivamiento, hermanos, no sucedió así nada más como así. Hubo un proceso, ¿verdad? Hubo un antes para el avivamiento. Por eso que hemos titulado, ¿verdad?, el tema, ¿verdad?, procesos para el avivamiento. A.W. Tozer, hermano, un siervo de Dios, ¿verdad?, escritor también, ¿verdad?, un gran siervo de Dios, ¿verdad?, un gran adorador, ¿verdad? Él dice en uno de sus libros, habla, ¿verdad?, dice que cuando se habla de avivamiento, el tema de avivamiento es muy popular, cuando pues se oye por todos lados, ¿verdad?, que tenemos que necesitamos un avivamiento, que lo que necesita nuestro país y generación en estos tiempos difíciles es, ¿verdad?, que Dios obre un poderoso avivamiento como en los siglos pasados, que lo que puede salvar a nuestra generación y nuestro mundo es que Dios obre un poderoso avivamiento. Y bueno, dice, este tema es popular, lo encontramos, ¿verdad?, y en todos lados se habla de esto, es oído por todos lados. Pero él sigue diciendo, nadie se atreve a decir que Dios no obrará ningún avivamiento si no hacemos cambios radicales. Por más que oremos y ayunemos y hagamos cualquier otra cosa y nos movamos, si no hacemos cambios radicales en nuestra vida, no vamos a ver, hermanos, y nos volvamos a Dios, ¿verdad?, de todo corazón, no vamos a ver avivamiento en nuestras vidas, ¿verdad?, en nuestra familia, en la iglesia. Así que,
necesitamos cambios radicales. Hermanos, cuando uno estudia la historia de la iglesia, del pueblo de Dios, hermanos, vemos que a causa de la naturaleza que poseemos, aún como hijos de Dios, hermanos, somos muy volubles. No es verdad que a veces nos encontramos bien animados y nos sentimos bien espirituales, ¿verdad? Y quisiéramos, ¿verdad? Hacer tanto para Dios, ¿verdad? Y que hay ocasiones en que no tenemos nada de ánimo, no sentimos nada de deseos, ¿verdad? De servir a Dios. Y vemos entonces, hermanos, que hay tiempo así, hermanos, que es bien fácil apartarnos de las cosas fundamentales que debe estar haciendo el pueblo de Dios. Imagínense acá en los días de Josías, habían dejado de celebrar la Pascua, esa fiesta, hermano, que debería ser la principal fiesta religiosa, que la debería celebrar una vez al año. La habían dejado de celebrarnos. El pueblo, ¿verdad?, se había vuelto a muchas otras cosas, ¿verdad? Sí iban al templo, sí sacrificaban, ¿verdad?, ofrendas, animales, ¿verdad?, mañana y tarde, pero habían dejado de celebrar algo bien importante. Y hermanos, ellos tenían que regresar a la palabra de Dios, tenían que hacer un cambio radical. Y esto lo vemos, hermanos, le digo, en la historia del pueblo de Dios, en el cristianismo. Aún fíjense, en el primer siglo, en el Nuevo Testamento, vemos, hermanos, como aún antes de que muriera el primer apóstol, el último apóstol, perdón, el apóstol Juan, ya había problemas, ya la iglesia se estaba apartando, hermanos, de la sana doctrina. Estaban ahí, ¿verdad?, ya infiltrándose algunas herejías, algunas falsas doctrinas. Y ya estaban ahí, ¿verdad?, los falsos maestros, gnósticos, diciendo que Jesucristo, ¿verdad?, no había venido en carne. Juan tuvo que escribir su libro, ¿verdad?, para refutar esas herejías, ¿verdad? Los gnósticos decían, ¿verdad?, que toda la materia era mala, y por eso, ¿verdad?, no aceptaban que Jesucristo había venido en carne. Y Juan dice, ¿verdad?, pero nosotros lo vimos, nosotros comimos con Él, nosotros, ¿verdad?, tocamos, nosotros vimos, ¿verdad?, a Él. Entonces, hermanos, necesitamos ver, hermanos, necesitamos nosotros, ¿verdad?, analizarnos de tiempo en tiempo, ¿verdad?, y ver, hermanos, si todavía estamos en la sana doctrina o en las prácticas correctas, ¿verdad?, del pueblo de Dios. El proceso para el avivamiento, hermanos. Vamos a ver ahí, hermanos, unas citas, ahí mismo, antes, hermano. ¿Qué fue lo que pasó para que Josías llegara a este clima y a este avivamiento y llevar al pueblo de Dios? Miren en capítulo 34 de Segunda de Crónicas. Ahí comienza la historia del rey Josías. Dice la palabra de Dios, hermanos, que dice en el verso 1, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Solo un niño. Él llegó al reinado, hermanos, con 8 años. Él tuvo que ser ayudado y aconsejado por el sacerdote, ¿verdad?, Elisías, asistido, ¿verdad?, por ese sacerdote para estar al frente del reino. A los 8 años, ¿verdad?, llega, solamente 8 añitos tenía, y llega a ser el rey en Israel. En una manera, ¿verdad?, pues accidental, su padre había muerto. Él era el legítimo heredero al trono. Luego, hermanos, sigue diciendo ahí, ¿verdad?, de la vida de Josías, hermanos. Lo vemos en el versículos que siguen, en el capítulo, ¿verdad?, 34. Dice que a los 8 años, ¿verdad?,
llegó al reino. El verso 2 dice: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Ahí, ¿verdad? Es lo que él hace. Luego sigue diciendo el verso 13, hermanos: a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. A los 8 años. Llegó a los 8 años de edad al reino. A los 8 años de su reinado, ¿verdad? Dice, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Esto quiere decir, tenía 16 años ya. Amén. A los 16 años, él, ¿verdad? Comenzó personalmente a buscar, a inquirir, ¿verdad? A conocer al Dios de David su padre. Sigue diciendo, ¿verdad? La historia de este rey, hermanos, enseguida. Y a los 12 años de su reinado, ¿verdad? Comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén. Ya tiene 20 años de edad. A los 20 años, dice, ¿verdad? Comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, de imágenes de acera, escultura, imágenes de fundición. Él comenzó, ¿verdad? A deshacerse de los ídolos, ¿verdad? En Israel. Él tenía ya esos años, ¿no? 20 años. El verso 5 dice, ¿verdad? Ahí: quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. En su celo por Dios, ¿verdad? Él está haciendo esto, hermanos. Está haciendo, hermanos, un cambio radical. Josías no la tenía fácil. Israel, toda la nación, ¿verdad?, se había vuelto a la idolatría. Estaban infestados de ídolos. Él tuvo que ser valiente. Él tuvo que decir: esto no puede seguir así, ¿verdad? Esto no es lo que Dios ha mandado, lo que a Dios le agrada. Ahí en el verso 8, hermanos, dice ahí: a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Masías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová, su Dios. Entonces, a los 18 años de su reinado, 18 más 8 son 26, a los 26 años, él está haciendo. Estamos viendo un proceso, hermanos, un cambio que él está haciendo, ¿verdad? Amén. Más y más en él y en el pueblo también. Vemos, hermanos, que el cambio que se ve en él, hermanos, afectó, ¿verdad?, su propia vida personal. Afectó no solamente su vida personal, afectó toda su vida. Él, hermanos, cuando empieza a conocer a Dios, toda su vida la consagra y la dedica a Dios. Ya él solo tenía planes, hermanos, para exaltar a su Dios. Él invirtió aún mucho dinero, hermanos, para la reparación del templo. Su perspectiva en cuanto a las finanzas cambió. Y es que, hermanos, cuando nosotros llegamos a ese punto, hermanos, de amar a Dios, conocer a Dios, adorar a Dios de esa manera, hermanos, toda nuestra vida va a estar enfocada hacia Dios, hasta el engrandecimiento del reino de Dios. Nuestras finanzas vamos a usarlas diferente a que cuando los usamos, ¿verdad?, cuando Dios no es nuestro todo. Cuando no amamos a Dios, ¿verdad?, nuestras fuerzas y tiempo va a ser diferente. Él, ¿verdad?, tiene ese proceso, hermanos, para llegar al avivamiento, hermanos. Entonces, si queremos, hermanos, un avivamiento, nosotros tenemos que comenzar en lo personal. Debe haber adoración en la intimidad. Debemos aprender a adorar a Dios en la intimidad, a adorar a Dios en la intimidad. Este mismo siervo de Dios que les comentaba al principio, A.W. Tozer, dice: la joya perdida de la iglesia es la adoración.
Fuimos creados para adorar a Dios. Fuimos creados para amar a Dios. Con todo el corazón, con todas las fuerzas, con todo el alma y sobre todas las cosas. Y hermanos, esa joya perdida, ¿verdad? Necesitamos recuperarla. Debe haber adoración, pero ¿cómo? Yo me preguntaba antes, ¿cómo Dios nos manda eso? ¿O cómo nosotros los seres humanos podemos llegar a amar a Dios de esa manera? ¿Cómo podemos nosotros llegar a amar a Dios con esa intensidad si no lo conocemos? No se puede amar a quien no se conoce. Esto quiere decir, hermano, que todos los goces, todos los placeres que el mundo ofrece, que la carne quiere y reclama, deben pasar a un lugar secundario. Cuando Dios es todo nuestro amor, cuando Dios es todo nuestro deseo, cuando hermanos, esas cosas pierden interés para el cristiano, hermanos, ha llegado a un punto de madurez. Ha llegado a un punto, hermanos, donde puede él, ¿verdad? Vivir de esta manera. Adoración a Dios, hermanos, debe ser un estilo de vida. Debemos llegar a ese punto, ¿verdad? Dice el salmista, decía: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Nada deseo, ¿verdad? La carne viene, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad? El deseo viene y nos dice, ¿verdad? Nos tienta a hacer el pecado, hermano. Pero cuando Dios es nuestro todo, vamos a ver el pecado, hermano, como algo, ¿verdad? Es inferior, ¿verdad? No podemos perder la bendición de tener la comunión con Dios, ¿verdad? La intimidad con Dios, ¿verdad? Por un rato de placer. Vencemos el pecado más fácilmente cuando Dios es nuestro todo. Si vamos a dar los pasos, si hubiera pasos, hermanos, para el proceso de avivamiento, tiene que empezar, como digo, debemos aprender a conocer a Dios, hermanos, a adorar a Dios en la intimidad. Leíamos ahí, hermanos, en el capítulo 34, verso 5. A los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. A los 8 años de su reinado, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Esa palabra, hermanos, buscar, inquirir, no fue algo así como, bueno, un deseo nada más de un día. Él empezó, ¿verdad?, a escudriñar, a buscar quién es ese Dios. Comenzó a buscar al Dios de su padre, ¿verdad? Todos los días, cada día de la semana, todas las semanas, todos los meses, por varios años, hermanos, empezó a ver quién era ese Dios, el Dios de David. Él ya no quería repetir la historia pasada. Él tenía un pasado negativo. Su padre y su abuelo habían sido idólatras. Él no tenía, hermanos, no podía enorgullecerse de su padre. Su padre y su abuelo habían sido muy idólatras, ¿verdad? Manasés y su abuelo, ¿verdad?, habían llevado al pueblo a esa condición espiritual, la idolatría. Él dice que comenzó a buscar al Dios de su padre. El Señor Jesucristo, hermanos, nos dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Jeremías nos dice, ¿verdad?, también en su libro: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe, ¿verdad?, el valiente en su valentía, ni se alabe el rico en su riqueza, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Dios. Amén. Si algo debemos gloriarnos, hermanos, en entender y conocer a Dios, más que cualquier otra cosa. Y
De esa manera, hermanos, nosotros debemos buscar a Dios y conocer a Dios con mucha interés, escudriñando, ¿verdad? ¿Quién es ese Dios a quien nosotros llamamos Padre? Leía, hermanos, un extracto de un sermón de gran predicador, ¿verdad? Elocuente predicador, el príncipe de los predicadores, Carlos Spurgeon. Él, ¿verdad? En un extracto de sus sermones, nos describe, hermanos, lo importante, lo beneficioso que es conocer a Dios. Él dice, ¿verdad?, de esta manera. Dice él que el estudio apropiado de los elegidos de Dios es Dios mismo. Si algo vamos a entender, si algo vamos a estudiar, si algo vamos a conocer, es Dios mismo. La ciencia más elevada, la filosofía más vigorosa que puede jamás ocupar la atención de un hijo de Dios, es el nombre, la naturaleza, la obra y la existencia de ese gran Dios a quien llamamos Padre. En la contemplación de la divinidad hay algo extraordinariamente beneficioso para la mente. Es un tema tan vasto que todos nuestros pensamientos se pierden en su inmensidad, tan profundo que nuestro orgullo se hunde en su infinitud. Mas si el tema humilla la mente, al propio tiempo la expande. El que con frecuencia piense en Dios tendrá una mente más amplia que el hombre que afirma simplemente, que el hombre que se afana simplemente por lo que le ofrece este mundo estrecho. Nada hay que magnifique tanto el alma del hombre como la investigación devota, sincera y continua del gran tema de la deidad. El conocimiento de Dios tiene un desarrollo crucial para nuestras vidas. Para los que no saben nada en cuanto a Dios, este mundo se torna un lugar extraño y penoso, y la vida en él se vuelve desalentadora y desagradable. Quien descuida el estudio de Dios se sentencia a sí mismo a transitar por la vida dando tropezones y errando el camino. Quien obra de este modo malgastará su vida y perderá su alma. Él sigue diciendo, conocer a Dios, su existencia, conocer a ese Dios, ¿verdad?, su existencia autónoma, su infinitud, su eternidad, su inmutabilidad, su omnisciencia, su omnipresencia, su amor y misericordia, su fidelidad, su bondad y paciencia, su ira santa, su soberanía absoluta, su justicia, su santidad y su perdón total, su gracia salvadora, no puede menos que llevar a un pecador a estar quebrantado, rendirse a ese Dios, adorar a ese Dios, amar a ese Dios, a servir a ese Dios. Dios es tanto, hermano. Amén. Mucho más que eso. Job pudiera decir, y esto es tan solo el borde de sus caminos. Cada uno de esos atributos y más, hermanos, nos dan para un tema muy vasto. Hace unos años, ¿verdad?, atrás, ¿verdad?, con la iglesia, en la escuela dominical, teníamos, ¿verdad?, estábamos viendo el tema de los atributos de Dios, casi más de un año. Y hermanos, creo que fue uno de los temas que más nos han beneficiado, más nos han ayudado en nuestra vida espiritual. Más nos han dado sentido, ¿verdad? Y es algo tan importante, hermanos, el conocer a Dios, ¿verdad? Conocer a Dios. ¿Saben, hermanos, que todos los cristianos, queramos o no, creamos o no, somos teólogos? A veces tenemos miedo a esa palabra, pero teología es solamente el estudio de Dios. Cada vez que venimos al culto,
aprendemos algo más acerca de Dios, ¿verdad? Y nos beneficiamos. Así que, estamos en esto, hermano, conociendo a ese Dios, ¿verdad? Un poco más de Dios cada vez. Pero para un conocimiento más profundo de Dios, hermano, es necesario, ¿cómo podemos conocer a Dios más profundamente? El Señor Jesucristo dice, ¿verdad?, escudriñar las Sagradas Escrituras. Lo único que puede saber el hombre de Dios, hermano, es, si tenemos algo del conocimiento de Dios, es lo que Dios se ha revelado. Dios se ha revelado a sí mismo en su palabra. Amén. Es a través de la palabra de Dios, hermano, que nosotros, ¿verdad?, vamos a conocer a Dios en una manera más profunda. Es su palabra la que nos dice quién es ese Dios, ¿verdad? Sus atributos, su voluntad, sus planes están ahí, en su palabra. Y fue precisamente, hermanos, la palabra de Dios la que obró en el corazón del rey Josías ese avivamiento. Está él ahí, ¿verdad?, queriendo conocer a Dios, investigando, ¿verdad?, sabiendo más de Dios, hermano, haciendo cambios, ¿verdad?, derribando y limpiando a Jerusalén de los ídolos, limpiando el templo, restaurando el templo. Y la palabra de Dios dice, hermano, que encontraron un libro, ¿verdad?, que estaba ahí, ¿verdad?, enterrado. Encuentran el libro de la ley de Dios. Dice ahí la palabra, hermanos, en el capítulo 34, verso 14. 34, 14. Amén. Y a sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová. Y el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová, dada por medio de Moisés. Y dando cuenta, Hilcías dijo al escriba Safán, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dijo Hilcías el libro a Safán. Y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto, diciendo, tus siervos han cumplido todo lo que les fue mandado, han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en manos de los encargados y en manos de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo, el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Y mandó a Hilcías y a Hilcán, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaías, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervos del rey, diciendo, andad y consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para ser conforme a todo lo que está escrito en este libro. Cuando él lee, ¿verdad?, y escucha, dice, estamos en problemas. Nos hemos apartado de la ley de Dios, ¿verdad? La ira de Dios es grande sobre este pueblo. Vayan, consulten y pregunten, ¿verdad?, qué va a pasar. Él se humilló. Él, ¿verdad?, quedó quebrantado. Cuando lee el libro, hermanos, es su actitud. Cuando él lee el libro, hermanos, como decía, hermanos, fue lo que le hizo tomar la decisión, ¿verdad?, de la gran decisión de tener aquella gran Pascua. Él está ahí, ¿verdad?, está preocupado. ¿Qué va a pasar? Hermanos, con la actitud con la que nosotros vayamos a este libro, determinará mucho nuestra condición espiritual. Podemos ir a este libro como cualquier otro simple libro. Podemos ir a este libro solo, ¿verdad?, para llenarnos de información. O podemos ir a este libro, hermanos, entendiendo que esta es la eterna y viva palabra de Dios. Amén. Con temor y reverencia,
para saber qué es lo que Dios quiere de nosotros, para conocer la voluntad de Dios, no solamente para conocerla, para hacer la voluntad de Dios y luego para enseñarla. Ese es el proceso, ¿verdad? Que Dios quiere que sigamos, como lo hizo Esdras. Dice, ¿verdad?, que Esdras, ¿verdad?, determinó en su corazón, ¿verdad?, el inquirir en la ley de Jehová, ¿verdad?, y hacer conforme a la ley de Jehová y enseñar. Bueno, entonces tendremos, hermanos, un avivamiento. La palabra de Dios es el instrumento que traerá a nuestras almas avivamiento. Conoceremos a Dios, hermanos, mejor. Temeremos a Dios, ¿verdad?, como este rey. Dice la palabra, hermanos, que Dios le responde de inmediato a Josías. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, verdad, con este pueblo? Con la rebelión, con el pecado de este pueblo, con la provocación que hemos hecho a Dios. Pues el Señor dice, verdad, ya no hay remedio. Ya Dios había tenido mucha paciencia, mucha misericordia. El juicio venía, la cautividad venía, ya no podía pararse. Pero sí Dios le da un mensaje a este rey. Dice el verso 26 de 2 Crónicas 34. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste la palabra del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras, sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar, y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Ellos refirieron al rey la respuesta. Yo no sé, hermano, pero pensando en la condición espiritual del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios en nuestros días, yo no sé, hermano, cuál será, ¿verdad?, el plan de Dios para nosotros. Estamos en condiciones terribles espiritualmente. Nosotros, hermanos, pudiéramos denominar muchas veces creyentes incrédulos. No solamente, hermanos, la joya perdida de la iglesia es la adoración. Podríamos decir que la joya perdida de la iglesia es también la oración. Muchas veces, si somos honestos, en lo personal estamos hablando, ¿cuánto es el tiempo que nosotros pasamos orando? La oración, hermanos, es algo necesario. Cristo habló sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Como dije, hermanos, si vamos a tener un avivamiento, nosotros necesitamos, hermanos, hacer cambios radicales. Hay tantas cosas que hacemos en el día, que a veces pasan días, semanas, y pasa el tiempo, hermanos, sin que nosotros tengamos una relación íntima con Dios. Hablando del cristianismo general, son pocos los cristianos en nuestras iglesias. Se pudieran contar a lo mejor con los dedos de nuestra mano que son fieles, son consistentes para estar en la palabra de Dios. Amén. Son pocos los cristianos, ¿verdad?, que le dan al lugar a la oración personal, diaria, una importancia. El mundo nos ha llenado, hermanos, de tantas actividades, de tantas distracciones, de tantas diversiones, ¿verdad?, de tanta comodidad, que
se nos hace difícil esas disciplinas espirituales. Tenemos también, hermanos, en contra nuestra, que la carne no le gusta. A nuestra carne no le gusta, no es natural que nosotros, gloria a Dios, llegó el tiempo de estar en la palabra, de leer la palabra, de escudriñar la palabra, de gozarme en la palabra. Llegó el tiempo de estar con mi Dios, de hablar con mi Dios. Hermanos, vamos con esto. Gloria a Dios, ¿verdad? Hoy es miércoles, es día de culto, ¿verdad? Como no fuera que hubiera culto todos los días, ¿verdad? ¿No? Pues, de hecho, por algunos están enojados con el pastor, ¿verdad? El pastor, ¿qué piensa? Vive en la edad medieval, para cómo se le ocurre hacer una campaña. Pero ha sido valiente. A veces los pastores no queremos, ¿verdad?, ya hacer algo así, porque quién sabe cómo va a responder el pueblo. Pero, hermanos, necesitamos hacer cambios radicales en nuestra vida. Necesitamos, hermanos, como Abraham, cuando Dios le pide a su hijo, ¿verdad?, en holocausto, en Génesis 22, él se levantó muy de mañana, en todo mucha disposición. Él fue un hombre de fe, el amigo de Dios. Cuando Dios le da esa orden, ¿verdad?, ofréceme a tu hijo, tu único, a quien amas, el sacrificio sobre el monte que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana. No era nada fácil. Abraham pudo haberse levantado tarde. No, pues, ¿qué le pasa a Dios? Primero me promete y luego me tarda el hijo, y ahora me lo pide que lo sacrifique. Pero él se levantó muy de mañana, ¿verdad?, bien dispuesto. Va con su hijo, va con sus siervos, ¿verdad?, va con la leña para el holocausto. Y cuando llegan a un lugar, les dice a sus siervos: esperen aquí, y yo y el muchacho iremos y adoraremos. Volveremos. ¿A cuántas cosas nosotros tendremos que decirle: esperen aquí? Aquí, Tati, yo necesito adorar a mi Dios. Tal vez al celular, ¿verdad? ¿Cuántas horas pasamos ahí? A la novela, bueno, ya no sé si hay novelas, ¿verdad? Pero a la televisión, a las películas. Podemos agarrar una serie, ¿verdad?, y sí verla toda completa y no nos quejamos. Pero que al predicador no se le ocurra predicar un mensaje largo, porque no lo aguantamos. Y hermanos, si vamos a ver un avivamiento, nosotros tenemos que hacer cambios radicales en lo personal, y aún, hermanos, en el servicio a Dios. Necesitamos examinar, ¿verdad? Dios le dijo a Jeremías, ¿verdad?, párate en las sendas antiguas, ¿verdad?, y pregunta cuál sea el buen camino y andar por él. Hay que, hermanos, ver, ¿verdad?, qué era lo que los creyentes de siglos atrás creían. ¿Qué era lo que los creyentes de siglos atrás, ¿verdad?, hacían? Y andemos por el buen camino. Hay que examinar, ¿verdad?, qué cosas nosotros tenemos que erradicar, qué ídolos tenemos que quitar de nuestra vida. Hay que examinarnos en lo personal, hermanos, cada uno de nosotros. Dice el escritor a los Hebreos una exhortación, hermanos, una exhortación, una advertencia para no endurecernos por el engaño del pecado. El pecado, hermano, es tan sutil que puede estar en nosotros y a la misma vez nosotros no verlo.
no ver el pecado, ¿verdad? Cómo está ahí, ¿verdad? Como una pequeña polilla corrompiendo nuestra vida espiritual. Debemos, hermanos, de examinarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Examinar nuestro corazón. Hemos de tener valor, hermanos, de estar delante de Dios y decirle a mi corazón: oh, examina a Dios. Y mira si en mí hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Amén. ¿Por qué? Porque si nosotros le preguntamos a nuestro corazón: ¿cómo estás, corazón? Bien. ¿Está bien? Todo bien. Es lo que decimos, ¿verdad? Pero la Biblia dice que engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conoce? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón. Dice la palabra de Dios que el que encubre sus pecados no prosperará. El que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aún el texto famoso, hermanos, de 2 Crónicas, ¿verdad? 7:14, dice: si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillaren, buscaren mi rostro, se convirtieran de sus malos caminos. Hay que hacer cambios radicales. Entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Necesitamos, hermanos, pues confesar nuestros pecados. Cada uno sabemos cómo estamos. Arrepentirnos de todo nuestro corazón, ¿verdad? Apartarnos del pecado. Si hay frialdad, Dios lo sabe. Si hay indiferencia, si hay, hermanos, pues inmundicia que sacar de nuestra vida, hay que hacerlo, de nuestro hogar, aún de la iglesia. A las cosas, ¿verdad?, que estemos haciendo y que no se acuerda la palabra de Dios. Dios nos enviará un avivamiento, Dios nos ayudará, hermanos, cuando nosotros estemos y le busquemos así, ¿verdad?, de todo nuestro corazón. ¿Qué cambios radicales necesitarás hacer tú en tu vida espiritual? Hermanos, vivimos en días en que para muchos cristianos la iglesia local, el ser miembro comprometido y fiel de una iglesia local, no es importante, es secundario. Hay cristianos, ¿verdad?, que están pensando: bueno, yo soy cristiano, yo tengo vida eterna, yo soy salvo, yo puedo cantar en mi casa, puedo leer la Biblia en mi casa, puedo orar en mi casa. Y no son miembros comprometidos con la iglesia local. Miren, un miembro que no es fiel y comprometido con su iglesia local no puede estar bien con Dios. No está bien con Dios, aunque diga que su vida espiritual está bien. El Señor nos salvó y no nos salvó para que anduviéramos, hermanos, ¿verdad?, como islas. Él nos salvó y nos puso en el cuerpo local, en su iglesia, en una familia espiritual, para que a través de ella, ¿verdad?, recibamos el alimento, para que a través de ella le ministremos, le sirvamos. Entonces, nosotros necesitamos, hermanos, comenzar tal vez con las cosas más básicas. Comprometernos, hermanos, a ser miembros fieles en nuestra iglesia local, ¿verdad? Estar ahí, ¿verdad?, para apoyar. Y cada uno de ustedes que lo está haciendo, hermanos, yo les animo a seguirlo haciendo. Y como quisiéramos que todos los miembros de la iglesia pudieran tener el mismo compromiso, el mismo deseo, llegar a esa decisión. Así que, hermanos, pues para llegar a ver la mano de Dios y llegar al clímax y a tener una fiesta espiritual, nosotros necesitamos. Nosotros oímos continuamente, ¿verdad?, hay que predicar el evangelio, hay que ganar almas,
Pero antes de eso, nosotros necesitamos estar bien. Trabajar en nosotros. No estoy diciendo que hay que esperar, no estoy diciendo que no hay que testificar ya ahora mismo, pero si vamos a ver a Dios obrar, hermano, nosotros tenemos que quitar todo aquello que está estorbando el obrar de Dios en nosotros. Dice, ¿verdad? Cuando David ahí en Salmo 51, él, ¿verdad?, confiesa su pecado. Él dice, contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de ti, ¿verdad? Vuélveme el gozo de tu salvación, Espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Entonces Dios va a empezar a usarnos. Vamos a ver verdaderas conversiones, verdadera salvación. Dios obrando el milagro más grande que Él puede obrar en este tiempo. La conversión, la salvación, el nuevo nacimiento de las almas. Yo voy a invitarlos a ponerse en pie, hermano. Con su